viendo tu programa de Mujer a Mujer, un programa que realza los valores familiares a través de la mujer, con casos de la vida real y palabra que edificará tu vida. Tus llamadas son muy importantes para este programa. Y ahora tu programa de Mujer a Mujer. Con mucho cariño y amor les saluda su amiga Marta Sanabria con este programa de Mujer a Mujer. Y quiero decirte que gracias por poder entrar a tu hogar con estos casos de la vida real y palabra que edificará tu vida. Y en este momento tengo aquí al pastor, que él tiene su programa. ¿Cómo se llama su programa? Punto de Contacto. Punto de Contacto, y tengo el privilegio de tenerlo aquí, Mauricio Ortiz. Así es. Pastor, ¿por cuántos años? 7 años ya. 7 años de pastor. Pues me va ganando. Pero la verdad que es un programa muy, muy ameno, muy hermoso, el que Dios le ha estado permitiendo tener. Gracias, hermana. Y yo quería que nos platicara, nos contara su caso de la vida real. El caso de la vida. Claro. ¿Cómo que sí. Dios lo llamó? ¿Cómo fue su niñez? Todo eso. Claro que ¿Cómo sí. Dios lo llamó al pastorado? Claro que sí, con mucho gusto. Y pues un saludo a todos los televidentes, ¿verdad? Y esperamos que disfruten el programa, que de veras que estamos bendecidos por estar aquí con ustedes, una bendición. ¿Y cuánto tiene con su programa apenas? ¿Un mes, 2 meses? Apenas vamos por un mes. ¿Un mes? Casi, wow, apenas. ¡Qué bendición! Sí, y eso ha sido una bendición tremenda. Sí, sí. Hemos experimentado cosas muy hermosas en este tiempo. ¡Qué bueno! Y pues estar en televisión también es emocionante. Sí, claro, claro. Sí, así es. Y yo tuve 10 años 10 años en el radio, y luego estuve anteriormente 3 años en televisión. Y ahora, este año ya vamos a cumplir 2 años. En marzo del año que entra cumplimos 2 años. Qué bueno. De modo que hasta aquí Dios ha sido con nosotros. Así es. Dios siempre ha sido bueno. Sí. Qué bueno. Qué bueno, pues hermana, yo entro de lleno a lo que fue mi vida. Yo tuve una niñez un poco, pues vamos a decirlo, un poco triste, porque no tuve a mis padres conmigo cuando yo recién nací. De la información de mi familia, yo entiendo que mi madre, cuando ella me tuvo, me dejó a cargo de mi abuelo. Prácticamente mi abuelo me crió casi 4 años. Entonces, mi padre, pues, homicida, él se recluta en el ejército mexicano en la ciudad de Tapachula, Chiapas, y porque había asesinado 3 personas. Entonces estaba siendo buscado, pero inmediatamente se incorporó a las fuerzas militares, y pues obviamente no fue confrontado, ¿no? Entonces prácticamente mi vida fue separada de mis padres por tiempo. Fue una niñez triste, porque mi madre es la menor de todas sus hermanos y hermanas, y pues mis primos son mayores que yo, y me hicieron la vida triste, imposible, ¿no? Yo creo que ya el bullying ya existía en aquel entonces. Estábamos hablando hace casi 40 años, ¿no? Y resulta que mi abuelo es alcanzado al Evangelio, es alcanzado por Cristo a la edad de 65 años. Y mi abuelo me comienza a llevar a la iglesia. ¿Qué edad tenías, Mauricio? Yo tenía unos 3, 4 años. Estás pues pequeño. A veces le platico a mi esposa que lo recuerdo así como un sueño, cuando él me llevaba a la iglesia. ¿En dónde estabas? ¿En Tapachula? En un poblado cerca de Tapachula. Okay. En un poblado cerca de Tapachula. Después, cuando yo tengo ya casi 4 años, mi madre y mi padre se reencuentran y hacen vida juntos. Mi padre es promovido del batallón de infantería de la ciudad de Tapachula, y es movido a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, bueno, en el trayecto de su vida él tuvo algunos errores y fue encarcelado. Estuvo en San Juan de Ulúa preso por algún tiempo, y después fue llevado al colegio militar en la Ciudad de México, y también estuvo preso allí. Un coronel lo adopta como guardaespaldas de él, porque mi papá era muy bravo. Como decimos nosotros, de armas tomar. Sí, los mexicanos. Sí, y nosotros estábamos pequeños, ya éramos 3, 4 hermanos, y éramos pequeños, muy pequeños, porque fuimos así como en filita, ¿no? En escalera. Entonces, es movido a la Ciudad de México, después es movido
a la ciudad de Colima. De Colima lo llevan a Manzanillo, de Manzanillo terminamos en la ciudad de Tecomán, Colima. Ahí estuvimos por algunos años y entonces mi padre, cansado de la vida que llevaba, deserta del ejército y se viene a Estados Unidos. Yo tenía 7 años de edad. Se viene a Estados Unidos y jamás volvemos a saber de él. Le estoy hablando que tenemos 35 años de no saber de mi padre. Entonces, mi vida en esa etapa fue muy difícil porque nos dejó sin nada, no teníamos nada, ni casa, o sea, fue muy, muy triste. Entonces, como dice un comediante, éramos tan pobres que cuando pasaba el camión de la basura nos dejaba un bote de basura. Entonces, fue muy difícil mi vida. Yo desde los 6 años de edad comienzo a trabajar. Yo soy de oficio panadero. A mí siempre me gustó la panadería. Ay, qué bonito. Qué rico. Sí, entonces yo comienzo a trabajar, primero a vender pan. Y comienzo a involucrarme en el trabajo de la panadería, me llamó la atención y yo comienzo a trabajar, ¿no? Entonces, desde los 6 años yo trabajo un tiempo en la panadería, trabajo un tiempo en el campo. Ha de saber usted que en el estado de Colima se corta mucho el limón, coco, mango, etcétera, etcétera. Ya estoy haciendo promoción, ¿no? Sí. Pero, entonces yo trabajo en el campo por algunos años. Y llego a la edad de 13 años, a duras penas terminando la secundaria, la primaria, luego la secundaria, y a los 15 años encuentro amigos. Como siempre, ¿no? Sí, ya sabes, sí. Comienzo a hacer amigos a la edad de 14, 15 años. ¿Ya con quién estabas? ¿Con tu mamá? Sí, con mi mamá y mis hermanos. A los 14, 15 años que yo termino la secundaria, emigro a la ciudad de Tijuana. Oh. Y cuando llego aquí a la ciudad de Tijuana, lo primero que yo hago es lo que siempre me habían dicho que no hiciera, ¿verdad? El mal camino, me pierdo, fue muy, muy dura mi parte de mi adolescencia, ¿no? Hasta la edad de 19 años. Yo comienzo aquí, cuando llego aquí a la ciudad de Tijuana, yo llego a una colonia que era de esas colonias de paracaidistas, y que había una vida muy, muy triste, muy deprimente, ¿no? Llego a una colonia llamada Chamizal y ahí estuve por varios años. ¿Dónde está eso? Está aquí cerca de la colonia Buenavista. Ah, está cerquita. Sí. Ahí llegué con una familia que también ellos pues eran adictos al alcohol, a las drogas, distribuidores de droga, etcétera, etcétera. Wow. Y ahí llego yo con esa familia sin conocer a nadie. Yo llego aquí a esta ciudad y por alguna razón llego con esa familia. Entonces, pues yo comienzo a experimentar el alcohol, las drogas, el pandillerismo, comienzo a involucrarme en muchas cosas. Estoy a punto de perder la vida aquí en el canal 3 ocasiones por asalto, por droga, y a los 19 años yo termino tuberculoso, anémico. Parecía como dicen aquí los guainitos, ¿no? Barbón, con el pelo largo, sucio, y entiendo que ya estaba yo muy mal. Wow. Llegó el momento en que yo dije que ¿para qué existo? Yo cuando predico en la iglesia les digo a la congregación que a mí me enseñaron que Dios no existía, y que veníamos del mono. Entonces yo les digo, pues a algunos sí le damos el parecido, ¿no? Pero después, entonces como yo decía, Dios no existe y no hay quien me pueda ayudar. No había nadie quien me pudiera ayudar. Cuando yo regreso a donde vive mi mamá actualmente todavía, ¿Aquí te vienes con tu mamá o tu mamá se quedó? Yo solo me vine a la ciudad de Tijuana. ¿Tu mamá se quedó en Colima? Sí. Oh. Sí, de hecho me salí sin permiso. Le dije, voy al cine y ya no regresé. Oh, ¿Tiene hijos? Mi mamá. ¿Usted? Sí. ¿Cuántos tiene? Tengo dos hijos, una niña de 13 años y un bebé de 2 años. Ay, qué hermoso. 2 años. Continúe. Y entonces yo me salgo sin permiso de mi casa y le dije a mi mamá, voy al cine, pero ya había una vida muy, muy triste, muy triste. Yo lamentablemente pasé por 10 padrastros,
Imagínense. Y 9 de ellos me hicieron la vida imposible. Wow, ¿no? no, es que tremendo. 9 de ellos me hicieron la vida imposible y el último, ahora que entiendo el lenguaje cristiano, puedo decir que fue una persona de mucha bendición porque me enseñó lo que yo sé hacer. ¿Uno de ellos o el último? El último. El último. El último me enseñó a hacer lo que, pues, el oficio de la panadería. Entonces, cuando yo regreso otra vez, estoy aquí en la ciudad de Tijuana y al caer ya en lo más bajo, yo regreso otra vez al estado de Colima, donde estaba mi mamá, y mi mamá cuando me mira comienza a llorar de la forma como yo estaba destruido. Yo pesaba 48 kilos en ese tiempo. Entonces llegó un momento en que pues, yo estaba buscando acabar con mi vida. Estaba yo buscando la forma en cómo suicidarme. Lo más, porque hasta para eso fui cobarde, yo al momento de... Lo que hice fue encerrarme en el alcohol. Por tiempo determinado, con otro amigo, comenzamos a tomar. Y un día que yo ya no aguantaba, yo dije, volteé mis ojos al cielo y dije, Dios, si tú existes, cambia mi vida. Yo tenía 19 años. Estabas pequeño. Sí, a los 19 años muchos jóvenes tienen sueños, muchos jóvenes tienen ilusiones. Sí. A la edad de 19 años hay jóvenes que están estudiando o preparatoria o están iniciando universidad para una carrera. Están con anhelos, están con deseos. Pero de pronto, en mi caso, no había sueños, no había anhelos. No había nada. No había nada. Entonces, yo recuerdo que alzo mis ojos al cielo y le digo a Dios, Dios, si existes, porque me acordaba que mi abuelo me hablaba de la Escritura, me hablaba de Dios, pero así como un sueño. Entonces, cuando yo hago esta oración, 3 días después, viene una familiar mía de la ciudad del estado de Chiapas y me dice, vengo por ti porque ya sé cómo estás ahora. Entonces yo me voy con ella a Chiapas y el primer día que yo pisé el estado de Chiapas, después de haber estado más de 15 años fuera, llego allí y ese día acepto a Cristo. Ese día yo fui sano, fui libre. Wow. Y yo les digo a veces cuando testifico, yo no ocupé centro de rehabilitación. El cambio fue radical. O sea, y yo, cuando me hicieron la invitación para que yo recibiera a Cristo, yo pasé. No entendía en ese momento, pero cuando estaba yo de rodillas, comencé a sentir que Dios estaba haciendo algo en mi vida. Y me levanté ese día y fui diferente. Todo fue diferente. Entonces comencé yo a caminar en el Señor. Estuve 2 años sirviendo en la iglesia, ahí en el estado de Chiapas, ahí me quedé. Y estuve sirviendo 2 años. Al cumplir yo 2 años, me enviaron de pastor a la sierra. Así fue. Te moldearon. Sí, me mandaron de pastor a la sierra de Chiapas casi por 1 año. Entonces, ¿de qué denominación? Pentecostés. Pentecostés. Sí, sé que los chapanecos son bien heavy duty. Sí. Entonces, cuando yo estoy ahí en la sierra, pues experimento muchas cosas y créanme que fue una buena experiencia, una muy buena experiencia. Al cumplir el año, yo regreso y sentía yo la necesidad de estudiar, de prepararme, porque no sabía muchas cosas. Entonces, a mí me mandaron casi, como dicen por ahí, a la guerra sin fusil, ¿no? Había muchas cosas que me hacía falta saber, conocer, entender, etcétera, etcétera. Entonces, yo dejo el pastorado y regreso a Tijuana. Y cuando regreso a Tijuana, regreso con un poco de temor, porque no conocía a nadie. Entonces, iba a regresar con la misma familia que estuve. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo llego aquí a la ciudad, y toco la puerta y no había nadie, pero veo un letrero que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y rápido dije yo, wow, ¿será que se hicieron cristianos? Y entonces por ahí alguien sale y dice, y cuando me vio, me abrazó y me empezó a evangelizar.
no sabía que yo era cristiano, ¿no? Me empezó a evangelizar y empezó a decir, nosotros ya cambiamos, Cristo vino a nuestra familia y somos diferentes. Y eso me dio mucho gusto. Entonces, inmediatamente al mes, a los 2 meses de yo haber regresado aquí, comienzo a estudiar, me empiezo a preparar. ¿En el ministerio? Sí, y entro a la escuela bíblica. Ah, ok. Se me abrió una puerta para que yo entrara a la escuela bíblica, estuve 3 años estudiando la escuela bíblica, y ahí conozco a mi esposa, allí en esa iglesia donde yo estoy estudiando, conozco a mi esposa. Entonces, pues 5 años después de que de que yo la conocí, comenzamos a tratarnos. Entonces yo gradúo de la escuela bíblica, gradúo de otros estudios y entonces comenzamos a noviar con mi esposa. Y pues nos preparamos y al año y algo de novios nos casamos. Entonces por un poco de tiempo estuvimos pasivos, involucrados siempre en la iglesia, trabajando, de alguna manera decirlo. Y el Señor en el 1999, Dios nos da nuestra bebé, nuestra hija, que ahora tiene 13 años. Y años después estamos hablando de que en el 2005 Dios nos hace un llamado. Nos invitan a trabajar al ministerio pastoral y en el 2006 comenzamos la iglesia que ahora mi esposa y yo estamos pastoreando. Y en todo ese trayecto hemos aprendido muchas cosas. Sí. Y algo que a mí me fascina hablar o trabajar, de referirme a los jóvenes, porque pues yo pasé por un momento difícil, por momentos tristes, momentos difíciles, momentos de ofensa, momentos en los que la amargura, el rencor, el resentimiento estuvo muy adentro de mi ser. Y aún, a diferencia de otros casos de cristianos, aún teniendo 4 o 5 años en el Evangelio, yo todavía guardaba muchas cosas. Quiero decirle que yo duré casi 20 años para volver a ver a mi mamá. Casi 20 años. Entonces, cuando yo la volví a ver, para mí fue un regocijo, porque entonces entendí que yo había aprendido a perdonar y que ahora... Llegó un tiempo en que mi esposa me veía así como triste y como, ¿qué te pasa? Y había la necesidad de ver a mi madre, de ver a mis hermanos. Hasta hace unos 4 o 5 años atrás que nosotros fuimos de vacaciones, fuimos a verla, a visitarla y disfruté mucho estar con mi madre. Retomamos temas del tiempo pasado a los cuales nos dimos cuenta pues de que cómo la vida nos trató tan mal. Pero tuvo que venir Cristo a nuestra vida para que todas las cosas fueran cambiadas. Entonces ahora mi esposa y yo como pastores lo que tratamos es con matrimonios, con familias en las que determinadamente les decimos que debe de haber un patrón distinto y nuestros hijos deben de ver un patrón distinto al que nosotros vivimos. Entonces hasta este tiempo pues Dios nos tiene trabajando en esta ciudad a la que amamos mucho, a la que tantas cosas nos ha dado y nos ha bendecido de igual manera y nos tiene con un propósito. Entonces Dios ha abierto puertas para trabajar en tantos proyectos que hasta el día de hoy pues una de las puertas que ha abierto es la televisión y comenzamos hace algunas semanas atrás el proyecto de televisión que es Punto de Contacto, porque sabemos que Dios tiene algo muy poderoso para esta ciudad y claro. De alguna manera hemos visto cómo Dios ha tratado con nosotros y nos ha dado una nueva vida y una mejor vida. Oh, sí, claro que sí. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo Dios, vuelvo a lo mismo, el plan de Dios, como el enemigo cuando sabe que hay un potencial en la persona, sí. Conforme es el potencial, es más lo que él quiere destruir. Así es. Y eso pasó con usted, porque él sabía cuántas almas les iba a quitar de sus manos. Sí, así es. Pues así es. Sí. Al grado de incitarlo para el suicidio. Sí. No pudo el suicidio, bueno, pues ahora con la enfermedad. Sí. Te voy a destruir tu cuerpo. Sí. Pero gracias a Dios porque tenemos el Dios que tenemos, un Dios sanador, libertador, restaurador. Así es. Que no me canso de decirlo porque esa es la verdad. Así es. Dios restaura no solamente el físico, sino también el interior. Todo. ¿Verdad? Y restaura el interior para darnos una vida mejor.
Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, la última parte, y más yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Entonces, yo en lo personal pude experimentar que Dios tenía un mejor plan para mí. Así es que en realidad el enemigo donde fragmenta nuestra alma es precisamente en el alma, la hace pedacitos con un problema, con otro. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está muerto. Necesitamos recibir al Señor Jesús en nuestra vida para poder que el espíritu dé vida. Y es lo que pasó en usted. Él quería destruirle su alma por completo porque sabe que el espíritu, pues, ¿verdad? Está ahí muerto, no hay vida. Sí. Pero cuando nosotros recibimos al Señor, todo lo que usted ha vivido, todo lo que usted ha experimentado, es algo grandioso. Así. Y yo también, ¿verdad? Todos los que conocemos a Dios podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí. Ha restaurado a mí, mi matrimonio. Yo no anduve con amigas porque nunca me permitieron, mi mamá. Yo no, pero sí quedé marcada. Mi alma quedó fragmentada en el divorcio de mis padres, sí. La separación. Yo tenía 2 años y a veces creemos que a los 2 años un hijo no sabe, no siente, y no, desde ahí queda uno marcado. Sí, es cuando más están absorbiendo, ¿no? Y lo manifiestan ya cuando son más grandes. Y ¿sabe qué, Pastor Mauricio? A la edad, yo ya estaba cuarentona cuando yo me di cuenta que mi alma necesitaba sanidad en esa área. Pero Dios es fiel porque fue cuando empecé el programa de radio y el Señor quería usarme, pero usarme limpia. Sí. Sana, restaurada. Sí, porque sabía el impacto que iba a causar a través de su vida y obviamente no solamente a través de la radio, sino también a través de la televisión, ¿verdad? Es el alcance que tiene. Yo creo que mucha gente ha mirado el programa y ha sido de bendición el programa. Hay gente le aseguro que hay gente que le ha llamado para que usted le ayude. ¿Verdad? Entonces, de hecho, la única que ha venido, creo, sí, de la restauración del programa es una joven, ya con hijos y todo, pero ella estaba deshecha, no conocía a Dios. Dios le hizo tantos milagros, nomás yo no la conocía, con tantos milagros con el puro hecho de orar y declarar la palabra y dar vida en la palabra. Sí, y la verdad que ella sí vino a dar su testimonio aquí. No, pues qué bueno. Y yo sé que muchos también, así como en su programa, que le van a llamar y que van a dar su testimonio. Porque para eso es este programa, no es para exaltar al pastor Mauricio, ni a la pastora Marta, sino exaltar al Rey de Reyes, al Señor, claro que es nuestro Señor, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, pues eso yo sé que al ratito verás. Sí, eso es lo que hemos aprendido, ¿verdad? El salmista dice, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, y eso es lo que nosotros hemos aprendido, que somos esos instrumentos que Dios ha restaurado y que le ha dado el valor que el mundo y que las cosas de afuera no le han dado. Entonces Él lo ha reconstruido y lo ha puesto de nuevo para que pueda funcionar y pueda traer mucho fruto, dice la Escritura, ¿verdad? Los he escogido para que traigan fruto, mucho fruto. Entonces, yo estoy muy agradecido con Dios porque, le digo, en 3 ocasiones yo estuve a punto de perder la vida y una ocasión estaba a punto de morir ahogado en el mar, adolescente. Y eso marcó mucho mi vida. Entonces yo me doy cuenta que el enemigo quería de alguna forma deshacer el potencial que yo traía. Dios nos llamó para hacer cosas diferentes. Y Mauricio, lo que no nos damos cuenta verdaderamente es cómo aún en ese que usted iba a perder la vida, ahí Dios estuvo. Sí. ¿Por qué? Porque Dios quería que usted cumpliera el propósito por el cual usted vino aquí a esta tierra. Así es. Y no es casualidad. Yo sé que no es casualidad que estemos en esta tierra. Yo recuerdo que esa ocasión que yo estuve a punto de ahogarme, yo le digo a mi esposa, mira, yo experimenté lo que mucha gente dice, miré la luz, y de pronto alguien me sacó del agua y yo tenía unos 12 años tal vez
y alguien me sacó del agua y de ahí para acá algo quedó en mi interior. Pero cuando yo conozco a Cristo, cuando alguien me presenta al Señor Jesús como el único que podía cambiar mi vida, como el único que podía hacer que todo lo que yo había vivido quedara en el pasado y quedara en el olvido, y que todo lo que venía para enfrente, que yo tenía que proyectarme, cuando yo lo conozco a Él, entonces todas las cosas cambiaron, todas las cosas fueron distintas y ahora siguen siendo distintas. Y ahora, juntamente con mi esposa y con el liderazgo y la iglesia, estamos soñando cosas grandes de que Dios nos va a usar para hacer de bendición a otras personas. Así lo creo. Es. Y la segunda vez, porque ya creo que nos quedan como 1 o 2 minutos, y la segunda vez que iba a perder la vida, ¿cómo fue? Fue en un asalto. ¿O lo asaltaron? Sí, en un asalto, pero yo andaba mal, andaba en drogas, andaba en pandillerismo, y recuerdo que esa ocasión venía yo solo, y entonces pues las personas que eran de otra colonia que nosotros conocíamos, ellos ya venían a darme crán. Ellos ya venían dispuestos, con el propósito, pero ahí también Dios lo libró. Sí, así es. Entonces yo recuerdo que sacaron la navaja y me tiraban la navaja, y yo veía como la navaja no entraba hacia mi estómago, sino hacia lo que es la parte de la cacha o de la armadura. Eso fue un milagro. ¿Cómo? Sí, en vez del filo tenía la cacha. No, o sea, el filo no entraba a mi estómago, sino que yo pude ver como la hoja entraba a la armadura en vez de entrar a mi estómago, y eso fue algo que me dejó marcado. Y cuando yo conozco a Cristo, yo entiendo que Dios tenía un propósito para mi vida y que no permitió que me mataran en ese lugar y en ese tiempo. Yo creo que nos podríamos quedar otro programa, ¿verdad? Pero lamentablemente el tiempo se nos va. Muchas gracias, Mauricio Ortiz, por estar aquí, pastor de la iglesia. Centro Cristiano Shama, de Ministerios Torre Fuerte. Muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos con mucho amor y mucho cariño. Nos vemos la siguiente semana en este mismo canal y en este mismo horario. Se despide con mucho amor Mauricio Ortiz. Marta Sanabria. Bendiciones. Este fue tu programa de Mujer a Mujer. Un programa que realza los valores familiares a través de la mujer, con casos de la vida real y palabra que edificará tu vida. Tus llamadas son muy importantes para este programa.